Hola, bueno, hoy 5 de septiembre del 2023. Se supone que no debe ser fácil. Si lo fuese, todo el mundo lo haría. Lo que lo hace grande es lo difícil. ¿Por qué les digo eso? El contrainterrogatorio o el contraexamen. Hoy, puntualmente, vamos a revisar algo de la casuística, justamente el día 1 de septiembre en este juicio de Johnny Leal, en relación con el contrainterrogatorio de la defensa. Yo, de pronto en otra sesión, para complementar, pues les he dicho que esta obra que tengo aquí en mis manos, pues es de buena consulta sobre esas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y es que, pues, antes de entrar a fondo sobre el tema de esas irregularidades que se suelen presentar, y no solamente esta defensa, muchos defensores, me incluyo, cuando se hacen ese tipo de preguntas en contraexamen o la contraexaminación, es que he visto en desarrollo este juicio oral, y ustedes seguramente lo han percibido, con varios testigos de la fiscalía en las que se le quiso contrainterrogar, pero el fiscal objetó, desestabilizó completamente, al punto que por allá, unos días atrás, hasta la judicatura dijo que si de seguir así esa situación, hasta iba a solicitar a un defensor público. Eso lo advirtió, que no lo hizo hasta que en días pasados, pues no llegando el día 30 de agosto, que era la continuación de este juicio oral, pues la defensa sorpresivamente dijo que renunciaba, que está en esos 5 días aún, y el 7 de septiembre, o sea el jueves, tiene que entrar a esa audiencia, porque esos son 5 días hábiles para que ella salga o la sustituya a un defensor, bien sea público o de confianza. He visto al fiscal, lo han visto ustedes también, muy preparado en un tema que aquí he dicho varias veces, sobre sentar las bases probatorias. Porque una cosa es cuando le decreta a la judicatura un informe para refrescar memoria o impugnar credibilidad, o excepcionalmente para que sirva de referencia, o también para impugnar la credibilidad. Entonces, además de eso, hay también ciertos documentos que se decretan para que se autentiquen y se incorporen cuando se ha tratado acá de temas de los peritos, patólogos forenses, genética forense, biólogo forense. Y ustedes han visto la dinámica del fiscal: acredita al testigo y le cierra las puertas al defensor para el tema de refutación, por ejemplo. Después de que pasa a preguntarle que si conoce o que si recuerda en su totalidad ese informe, lo que rindió, qué actividades hizo, ¿no? Previamente a preguntarle qué actividades hizo puntualmente en este caso, que si estaría en capacidad de recordarlas, de tenerlas presentes, y los peritos han dicho: sí, yo necesito ver el informe. Solicito, señora juez, su venia para refrescar memoria.
pide permiso a acercarse, se le dice al testigo, socialícese con ese informe. Si quiere, allí tiene una nota de apuntes y coja el dato de lo más relevante cuando se tratan de documentos voluminosos, porque la Corte, pues le cité esa sentencia que él también menciona allí. Y después entonces le retira el documento y procede a hacer el interrogatorio. Pero si es para autenticarlo con fines de incorporación, ya va a otro procedimiento, procede a autenticarlo. Y vemos que como que repite lo mismo que tiene en sus manos. Si ese documento, ¿por qué lo reconoce? Si esa es su firma en todos sus actos públicos y privados. Permítase, señoría, con toda la venia, proyectar ese informe para autenticarlo con el perito. Y el perito entonces empieza a explicarlo, Después, al final, ya cuando ha sido autenticado, entonces solicita a su señoría que se tenga como esta evidencia número tal, como prueba tal. Y la judicatura, entonces, señora defensora, ¿alguna observación? Señor Ministerio Público, representante de víctimas. Si ese fue el que se les puso de presente cuando se descubrió allá en la audiencia de acusación. Y así entonces han ingresado 32 evidencias en este caso. 32 pruebas ya. Evidencias del fiscal, pruebas para la judicatura, según el orden que tiene allí. Las preguntas que hace el fiscal son preguntas directas, diga cómo, cuándo y dónde. Pero eso sí, preguntas que tienen que no quebrantar estos principios o estas formalidades, que no sea una pregunta capciosa, que no sea una pregunta sugestiva, que no sea una pregunta conclusiva, que no sea pregunta de opinión, que no sea pregunta de referencia, que no sea pregunta especulativa, que no sea pregunta argumentativa, que no sea pregunta confusa. Allá las tienen. Yo creo que ahí alcanzan a ver ustedes una explicación de cada una de ellas sucintamente y un ejemplo. Pregunta capciosa, es aquella que confunde al testigo. Ejemplo, ¿usted vio que todos los sujetos entraron al banco con armas de fuego? Pues claro que esa es una pregunta capciosa. Y así, hemos visto que cuando ha contrainterrogado la defensa, el mayor error que he visto es porque no sabe sentar las bases para contrainterrogar también, porque así mismo se lo ha hecho la observación el fiscal. Y vamos entonces al ejemplo, puntualmente en casuística, el testigo, para el 1 de septiembre, el testigo perito número 23 fue Andrés Gonzalo Vargas Durán. Y entonces, con este perito testigo fue que se presentó el fiscal, o mejor el fiscal, pues se le incorporó la prueba número 22 y tiene que ver con dos informes de el perito. Dice que el primer informe de este caso del 12 de enero del 22 y el 8 de junio del 22. Después de que lo acreditó el perito, que es estudios en ingeniería de sonido, especialista en maestría en ingeniería electrónica, 8 años en la Fiscalía General, técnico investigador en software, análisis de fonética forense
y curso de policía judicial. Después de que lo acreditó, pues entonces vino la fase que les estoy diciendo de qué actividades realizó, su pericia, cotejo de voz en diferentes etapas, y entonces explica el forense, el perito, cuál es el procedimiento que hacen en estos casos. Se trataba entonces era de cotejar la voz de un mensaje de voz hallado en el celular del señor Mauricio Leal. El primer elemento decía entre paréntesis, entre comillas, ese mensaje: perdone por todo, los amo. Y se hizo entonces el cotejo los dos audios dice con 37 audios extraídos del celular de Mauricio. Para ese primer informe dice la conclusión a que llegó el perito le responde al fiscal. Se llegó que era baja probabilidad. Indica que son diferentes hablantes. O sea, que esa grabación con ese mensaje, perdóneme por todos, los amo, no coincidían pues con los audios extraídos del mismo celular de Mauricio, de un mensaje de voz del mismo a otras personas. Entonces ese cotejo se hizo y se determina entonces que es baja la probabilidad, que no era la voz pues de Mauricio Leal. Es esa expresión o ese mensaje: perdóneme por todos, los amo. Ya después entonces, con relación al informe del 8 de junio del 22, también se hizo un estudio de cotejo de voz, pero con unos audios extraídos del celular de Jonier. Y allí en ese caso dice el perito que resulta ser de alta probabilidad ese mensaje de texto, de voz, que perdóneme por todos, los amo, coinciden con la voz de los audios de unos mensajes que tenía en el celular Jonier Leal. Contundente eso, claro, para este caso. Ayer en el audio, en la videoconferencia sobre que el fiscal logró probar los acertos, es decir, lo que él prometió en su teoría del caso en relación con los hechos indicadores, que de uno conocido se iba a llegar a uno desconocido. Prueba o inferencia, hechos indicadores. Pero Leal entonces, el uso de la palabra a la defensa para contrainterrogar, y aquí fue la de Troya. Pregunta a la defensa: indique si hizo 2 informes de cotejo de voz. Sí. Bueno, eso no se iba a objetar. Los criterios que usó en su labor están avalados por la comunidad científica. Sí. Eso ya lo había preguntado el fiscal cuando lo acreditó. Y le pregunta: el primer informe de enero 21, o sea, el 12 de enero del 21, usted concluyó baja probabilidad mismo hablante. Objeción. Pregunta impropia. No sentó bases suficientes para indicar con qué informe. Es por lo tanto pregunta ambigua, confusa
de caracterización sin base suficiente. La juez dice, sí, es de caracterización de lo que acaba de indicar el perito en un lenguaje sugestivo y es argumentativa. Pregunta argumentativa, por ahí abajo la tengo, pregunta argumentativa. La pregunta busca valoración de los hechos. Ejemplo, si hubiera tenido los lentes puestos, los hechos los vería de otra forma. Pues en este mismo caso, es que la defensa en su contrainterrogatorio debió sentar las bases para poder referirse a ese informe, pese a que el fiscal ya lo había hecho para los fines propios de él. Las reglas en el contrainterrogatorio son preguntas, primero que todo, cerradas, de lo general a lo específico, y pregunte un solo tema por pregunta. Luego entonces la defensa pregunta otra vez. Indique conclusión del primer informe si la conclusión fue que había baja probabilidad. Vuelve y pregunta lo mismo. Objeción. Sigue caracterización impropia, no tiene bases probatorias, es por lo tanto ambigua. Juez dice sí. Lo que se busca es refrescar memoria con los informes, le está diciendo la juez, para que se dé cuenta la defensa incluso. Lo que está haciendo, lo que se busca es refrescar memoria con informes, hay que sentar las bases del informe, si lo reconocería, etcétera. Entonces, ¿para dónde iba la defensa? Para establecer el primer informe sobre la baja probabilidad de la frase, la voz, perdóneme por todos los amo, con respecto a otras grabaciones en el mismo celular de voz de Mauricio. Claro, baja probabilidad de que eran la misma voz. Lo que quería decir que ese mensaje de voz no lo hizo él, otra persona. Que después en el segundo informe, el del 8 de junio, sí, al cotejar con voz del celular de Jonier, corresponde de alta probabilidad. O sea, que la voz, esa voz no era de Mauricio, sino era de Jonier Leal. Es el perito en ese tema supremamente importante. Utilizando hasta los adjetivos del fiscal. Importante. Después de que le responde, pero como la defensa no se queda callada, no debe hacer esos comentarios. Eso es como ponerle una huella digital ahí para que la judicatura, cada vez que diga eso, vaya a ese punto, como tengo yo aquí. Y eso lo hizo con otro testigo perito. El siguiente, Jesús Antonio Medrano Gómez, un investigador. Por allá a una pregunta. ¿A quién le entregó? Peritos de grafología que determinaron y virtúan si la letra de la servilleta o no es de Jonier. Ahí levantó la voz el fiscal. ¡Importante! Y después siguió preguntando, ¿qué tiene en sus manos? A este investigador, el testigo número 25. Y sigue entonces la defensa contrainterrogando. Vamos otra vez entonces. Claro, la juez le está diciendo, hombre, si usted lo que busca es refrescar memoria, con ese informe de enero, del 22, del 12 de enero del 22, pues tenía que aceptar las bases. Lo mismo que hizo el fiscal. Usted hizo un estudio pericial, pues que sí. Usted puede recordarlo en este momento, pues tendría que mirarlo, no puedo. Si usted lo llegara a tener en sus manos, ¿lo reconocería? Pues que sí. Otra vez, entonces póngaselo de presente. ¿Qué tiene en sus manos? Ah, pues el perito, un documento, un informe.
¿Por qué lo reconoce? Ah, pues porque yo fui el que lo elaboré y ahí está mi firma, están mis datos, está mi chulito en cada hoja. Ahí sí, entonces, haga la pregunta. Usted dijo entonces que en ese informe textual su conclusión es que era de baja probabilidad. ¿Y qué? ¿Con qué otra pregunta iba a atacar o a refutar eso? Ahí lo que está haciendo es resaltar lo que ya el fiscal preguntó. Si no tienen una finalidad con su contrainterrogatorio, mejor quédese callado, no contrainterrogue. ¿Para qué? Uno no contrainterroga para repetir lo mismo que el fiscal hizo. Y le preguntan a la defensa: indique cuántos informes realizó. 2. Indique a qué conclusiones llegó. Objeción. Continúa caracterización impropia. Sería para confundir, son 2 informes, las técnicas, como etcétera, etcétera. La juez dice: sí, falta de bases para poner de presente. No puede, no es la manera. Se tienen los informes a la mano, siente las bases. Hombre, ¿cuántas veces yo le he dicho aquí en este canal? Sentar las bases probatorias. Vayas allá a un audio que tengo, conferencia de una horita más o menos, exclusivamente sobre sentar bases probatorias. Para refrescar memoria o para impugnar la credibilidad. Eso no es complicado. Pero es que a eso voy, por eso les dije al comienzo. Se supone que no debe ser fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. Lo que hace grande un contrainterrogatorio es lo difícil. Pero hay que tener un norte, hacia dónde voy. La misma juez le está diciendo: vea, pero es que, le repite, si va a utilizar informes para refrescar memoria, acuérdese que debe saber las bases para sentar. No, la defensa. ¿Qué dijo la defensa? No haré más uso no sigo preguntando. Pues que iba a seguir preguntando. Hombre, es que yo no es que quiera criticar. Pues sí, no está bien, porque es que yo sé, por lo que les digo, es que se supone que no es fácil. Pero hombre, esto hay que aprenderlo, porque la clave de un éxito en una defensa puede ser un buen contrainterrogatorio. Eso se lo dicen en todos los seminarios de capacitación. Los gringos saben muy bien eso. Los gringos son expertos en eso, en contrainterrogar. Ellos tienen a expertos para cada una, para preparatoria, para elección, no preparatoria, no, para allá existe elección de jurado. ¿A quién necesito yo llevar de jurado? ¿Quiénes? Si ese jurado me sirve o no me sirve. Y otros allá en el tema en el juicio oral para contrainterrogar. Después entonces llegó la señora que hace el aseo, Dirisay del Carmen Contreras. Y ella pues rindió una entrevista y entonces el fiscal pues arrancó con eso. Fue hasta muy cortico. ¿Qué quería? Era que lo que necesitaba que le dijera era que había encontrado un reblujo de unos elementos de aseo que no estaban en el lugar donde siempre se acostumbra, en el primer nivel, donde guarda el fabuloso, el trapero, el no sé qué, y que habían sido encontrados pues por allá en el balcón de la señora Marlene, en la habitación y había un reblujo ahí de unos, un puff, no sé qué, bueno. Y objetó incluso le objetó la defensa. Hacía el aseo, le preguntó el fiscal, hacía el aseo. Objeción, la defensa dice, ella no ha dicho que hacía aseo, claro. Efectivamente ella no había
dicho que hacía aseo. Ella dijo ver que comenzó trabajando allá, pero que después la llevaron pues para la peluquería y que allá ella se encargaba pues de las aplicaciones de los tintes y no sé qué cosa. Pero que sí había ido a hacer aseo los días 18 y 19 de noviembre, justamente un día antes de los hechos lamentables. ¿Y qué le llamó la atención? Entonces, un puff de la señora Marlene estaba en el cuarto de Mauricio, un archivador y una jeringa que no las dejé allí. Bueno, entonces, claro, la juez le dice sí a la objeción de la defensa. Pues sí, listo. Sí, hay lugar. Ella no había dicho que había hecho que hacía aseo. Entonces pregunta al fiscal, ¿qué más hacía usted después de terminar el almuerzo? Porque eso fue lo que dijo. Le preguntó al fiscal qué fue a hacer pues el 18 y 19 y ella dijo, no, es que yo fui a hacer el almuerzo, no a hacer aseo. Pero después de que entonces el fiscal le preguntó claro, no le debió haber preguntado eso, lo objetó la defensa, listo. Pero el fiscal otra vez le dice, ¿y qué más hacía usted? Después de terminar el almuerzo, hacía el aseo. ¿Dónde dejó sus instrumentos? En el cuarto de la lavandería, el trapero, etc. Y arranca el contrainterrogatorio de la defensa. Entonces pregunta, ¿hacía aseo Mauricio? ¿Usted le hacía aseo a Mauricio? Responde, sí. Cuando empecé y en esos 2 días, cuando empezó trabajando con él, le hacía aseo. Y en esos 2 días, el que se refiere, el 18 y 19, que fue a hacer el almuerzo, pero que terminó haciendo el aseo. Entonces, le pregunta nuevamente a la defensa, contrainterroga, los 2 días le hizo el aseo a Mauricio, indique si además hubo algo más. Objeción compuesta, argumentativa, irrelevante, seguidilla de preguntas. Claro, eran preguntas compuestas, ¿no? No debe hacer en un contrainterrogatorio preguntas compuestas. Por eso les decía, un tema por cada pregunta. Entonces pregunta, la juez dice, sí, es compuesta, reformule. Indicó que 2 días hizo aseo, ¿es cierto? Pues que sí. Indique durante cuánto tiempo realizó aseo. 18 y 19 de noviembre. No más preguntas, su señoría. ¿Qué buscaba con ese contrainterrogatorio? ¿Para dónde iba? Eso es como, es decir, uno cuando pone mucha atención de lo que está diciendo los testigos del fiscal y tiene que tener un mapa, una guía, como un cuadro, qué sé yo, y vaya colocando temas. Cuando, por ejemplo, cuando llegó la testigo, que me ha parecido una testigo que es una testigo perito, la doctora Andrea Carolina Contreras Poveda, el testigo número 29, el día primero, investigadora, perfiladora, análisis criminal, perfiladora de victimología, de víctimas. Y ella, miren lo que, como lo comenté ayer, ¿no? A las preguntas del fiscal después de que la acreditó, ella fue explicando. Y hablaba de temas, como les dije, tema de la saturación en sangre, saturación,
el tema de sangre o salpicadura por transferencia, otro tema. Dijo, me llamó la atención el tema de los elementos materiales, su cercanía. Entonces ahí cogió el tema del celular, que tenía salpicaduras, era por la parte posterior, no anterior, que si era una escena donde ahí, en la pieza de Mauricio, pues por qué razones el celular no tenía salpicaduras o en la parte anterior. Habló de la mucha dinámica, otro tema. Al hacer el análisis de la necropsias entonces de Mauricio y la señora Marlene, que de Mauricio tenía mucha dinámica, porque aparecían escoriaciones, heridas lineales, etcétera. La cercanía de los objetos, el pliegue de las prendas para los perfiladores es muy importante. El tema también habló pues de que había sido en estado de indefensión de la señora Marlene. Tocó el tema también sobre observando el tema de la confianza persistente. ¿Por qué razón pues las víctimas de bajo riesgo en su zona de confort, que era que otro tercero pudiera haber ingresado, aparte de los 3 que estaban allí? El tipo de violencia expresiva también es un detalle muy importante, un tema muy importante. Por eso, al estudiar el acervo probatorio con entrevistas y todos, establece el nivel de riesgo de la víctima. Por eso es perfiladora de análisis criminal. De Mauricio y la señora Marlene tenían bajo riesgo, porque no tenían amenazas, porque como lo expliqué ayer, Mauricio tenía manifestaciones de felicidad, etcétera, etcétera. Ganaba buena platica con su trabajo, tenía sus propiedades, tenía un estilo de vida muy, muy normal, deportista, tal vez de pocos amigos, más unido con su señora madre. Por eso entonces yo terminé. Ayer me faltó decir fue que, bueno, lo que tenía en el tablero acá, pues que el tema que les hablé ayer de el rasero de Ockham o la navaja de Ockham, pues eso es debido a un franciscano. Es indicación de la explicación más simple suele ser la correcta. Entonces, por ejemplo, ya en alguna ocasión de pronto dije, un celular. Si un celular está apagado, ¿por qué razón está apagado? Puede ser porque me lo hackearon. Puede ser porque la pila está bajita. Y entonces, pero la explicación más simple suele ser la correcta. Es decir, está apagado porque no tiene batería, se me acabó la batería. Más probabilidad o alta probabilidad que esté apagado que haya sido hackeado o que me lo hayan robado. Grosso modo, pues así muy sucintamente, la explicación más simple suele ser la correcta. Entonces el móvil, ambición, avaricia. Ayer explicaba un poco ese tema también. Entonces, en relación, pues no decir quién murió de los 2 primeros, porque pues hay una ventana de muerte. Independientemente de eso, ambos cadáveres están allí. Que dije yo, pues que claro, que para mí, en mi hipótesis, pues arrancó con el menos vulnerable, la mamá. Después con el que tenía mucha dinámica, y yo ahí sí me baso en el perfil, en lo del perfilador. La perfiladora, la testigo perito perfiladora de
la conclusión de que con Mauricio hubo mucha violencia. Y explicaba un tema muy interesante allí sobre la trayectoria de la herida con arma cortopunzante en la señora Marlene, que al hacer la criminodinámica, que es un maniquí, por ejemplo, entonces esa trayectoria, la conclusión que dijo ella era que es fuerza externa. Descartamos el suicidio, los peritos ya lo habían dicho, los 4 peritos que complementan con la toxicóloga, incluso el doctor Jorge Eduardo Paredes, un perito muy experimentado, con muchos años allá en medicina legal, que ahora lo dijo él ese día que está trabajando con la vicefiscal, la doctora Marta Yané Mancera, un saludo. Todo eso, pero entonces los temas, a eso es que quiero llegar, un cuadro por temas. Entonces, si va a contrainterrogar, arranque por temas. Bueno, vamos a arrancar entonces en el contrainterrogatorio sobre la mancha de transferencia. Es decir, que pudo haber sido por un contacto, porque le salpicó, que no. ¿Cómo arranca un contrainterrogatorio en esos puntos? En la trayectoria de la herida cortopunzante mortal de la señora Marlene, la trayectoria, según la necropsia médico-legal, porque el perito hace eso, una microdinámica, y entonces trayectoria de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Como cuando uno manda a medicina legal en criminalística, cuando hay disparo con arma de fuego. Yo siempre, cuando era juez de instrucción en la Policía Nacional, yo enviaba a medicina legal, a criminalística. Sobre todo, no me apoyaba ni siquiera con los míos. Es decir, en la misma policía hay peritos en la SIJIN. Sin embargo, pues como yo investigaba era policías, entonces prefería más bien enviarlo a medicina legal. Y entonces le decía al perito, por favor, establezcame una trayectoria y una posible ubicación de víctima y victimario. Y entonces ellos hacen efectivamente la trayectoria para establecer entonces dirección del disparo con arma de fuego, por dónde ingresó y por dónde salió, o si no salió, pues en todo eso interesante en el área de la criminalística en la que se apoya. Pero yo diría que esta testigo perito, la doctora, fue, como decimos nosotros, la estocada final. Mató al toro. Esta es contundente. Hechos indicadores que revelen de algo conocido, llegamos a algo desconocido. Para mí el 1 de septiembre, todos los testigos fueron supremamente importantes, aparte pues obviamente de todos los que han ingresado, pero estos, y no sé quiénes vengan ahora el 7 de septiembre, el jueves próximo, que faltan 5 según el fiscal, para este caso. Entonces, es importante uno estar preparado y a la expectativa de qué es lo que va a buscar. En ese momento tiene que tener una agilidad mental muy despierta. En juicio oral hay que estar concentrado y estar pendiente de lo que está diciendo el testigo, porque a la hora de hacer el contrainterrogatorio, que le den a usted las palabras, por dónde usted va a arrancar, si es que desea preguntar, porque lo que le indican a uno en estos seminarios es que no pregunta si usted no sabe la respuesta. Usted ya debe saber para dónde, qué es lo que quiere, porque el fin del contrainterrogatorio es refutar, o por lo menos hacer allí énfasis, qué es lo que yo quiero que el perito o el testigo me diga y que quede resaltado para mis fines
yo tal vez lo hice por ahí con un testigo, más o menos, que también pasó la misma dinámica del contrainterrogatorio, y le dije yo, bueno, ¿por qué no preguntó de esta manera? Para que no le hubieran objetado las preguntas el fiscal. O sea que se supone que es fácil. Si lo fuese, todo el mundo lo haría. Por eso es que aprender la técnica del contrainterrogatorio, hay que hacer más ejercicios de ella, ¿no? Por ahí estoy viendo, creo que están hoy en la audiencia preparatoria. Sí, yo entré un ratico ahí de John Paul, el gringo, en el caso tristemente, de la joven Valentina Tres Palacios. Están en la preparatoria. Entonces, quisiera yo pues de pronto mirar a ver cuál es la posición, la fiscal, su pertinencia, conducencia y utilidad sobre lo que va a llevar a juicio oral. Y hay un defensor allí que lo escuché yo, y parecería que más bien estaba haciendo énfasis en un estado como de consumo de cocaína, pues creería yo que quiere irse a que se degrade ese feminicidio a homicidio agravado, seguramente. No sé, de todas maneras, ahí estaré con la lupa. Buena lupita, ahí me ha servido para más. Porque pues todo esto es interesante, y ese caso también puede ser, mirar a ver qué pasa en el desarrollo del juicio oral, ¿no? Solamente juicio oral. A ver, el fiscal, si también, como acá en el caso de Joner, el doctor Mario Burgos, que es una persona, no va a cansarme, mis respetos, me quito el sombrero, un señor muy profesional, muy preparado, y ojalá pues fuera así también, debe ser así el mismo fiscal de este caso, por lo emblemático, por un caso taquillero, por un caso de estos que tiene puestos los ojos de la sociedad, y más ahora. Y un agradecimiento, lo repito, a Florencio de Focus Noticias, pues que ese canal sí que ha servido para pues poder uno participar a distancia. Ese caso de Joner en Bogotá, y lo mismo el de John Paul, pues yo desde aquí de Cali difícilmente, pero sí que uno pueda hacer ese seguimiento, porque académicamente nos sirve para muchos. Entonces la invitación es que uno debe ir preparado a un juicio oral, que no es fácil, claro, sí, esto no es fácil, no es de cualquier abogado, pero no es imposible. Solamente yo digo que, repito, que de las experiencias repetidas es la que nos dan las habilidades, ¿no? Ahora, aprovechando pues ya saliendo esa pandemia, y que pues los jueces han permitido en algunos casos que se vaya presencial, lo digo yo por ese principio rector del artículo 379, solo bajo el principio de inmediación del juez puede valorar la prueba. Ya ustedes saben lo inconveniente que resulta eso de la virtualidad, porque cuando no se cae el internet, cuando no es para pantallazos, para mostrar, para etcétera, etcétera, etcétera. La dinámica pues es mejor seguirla presencial. Ese debate, por lo menos en juicio oral, para el debate probatorio. Bueno, esperemos a ver entonces que la defensa destape sus cartas. La defensa, en este caso, pero no sé si la doctora, pues ella dijo que sí iba a presentar unos testigos, pero creería que ya de ahí eso va a quedar en manos seguramente de un defensor público. Falta entonces la segunda parte, y pues a ver qué presenta en la defensa. No hay que, pues obviamente de plano ya desechar, sino que hay que esperar.
Y finalmente quien toma la decisión pues es la judicatura, la juez que está a cargo de ese asunto. Yo aquí solamente pues me referí, o ayer dije el criterio con que va el fiscal atendiendo a esa sentencia 43916 del 2016 sobre valoración, incorporación y valoración de la evidencia física, que en estos casos, como en este, es un caso con un desarrollo diferente al de John Paul, porque en John Paul aparecen cámaras y grabaciones, testigos silentes, ¿no? En cambio acá no. Acá han sido los peritos los que han hablado por las víctimas y de hechos conocidos llega uno desconocido, de hechos indicadores que nos van a dar pues, y los peritos son testigos directos de lo que ellos revisaron en el laboratorio, claro está. Vamos a ver entonces cuál va a ser el desenlace de este caso, para que haya una pronta administración una pronta y cumplida administración de justicia, y que se haga, pues salga a flote a la luz lo que se aproxima a la verdad, porque nunca hay una verdad absoluta. Es una reconstrucción en un juicio oral, es como una escenificación de Shakespeare. Esto es un actos, y entonces así mismo entra a juicio oral y el juez finalmente tomará alguna decisión de esos elementos materiales, insumos, pruebas que le entren a juicio oral bajo el principio de inmediación y de contradicción y confrontación. Dejemos entonces aquí. Esperemos para ya el jueves próximo entonces. Ok.